Hola, eh, buenas tardes, bienvenidos a Linux 1. Estamos en el capítulo 10, creo, en la clase 10. Clase 10, si no me equivoco. Sí, clase 10. Y vamos a estar viendo hoy el capítulo 16, que es el proceso de arranque. Los sistemas operativos basados en Linux, Unix y todo lo derivado. El proceso de arranque es un proceso bastante importante, ya que uno puede iniciar algún tipo de, en caso de que tuvo una falla del file system, puede iniciar el proceso de recuperación, puede bootear con un CD, vamos a decir un light CD o un CD de instalación, entrar en modo rescate y verificar si el punto de, vamos a decir, el punto de arranque o el group o alguna de las partes del proceso de boteo se tuvo algún problema, entonces se puede reparar desde ahí. Y también uno puede poner cierta seguridad para que si en caso de que alguien malintencionado apague el servidor y prenda para tratar de acceder de modo, vamos a decir, en Linux, en el modo de arranque, uno puede seleccionar si puede ir a un tipo de level en específico en donde no le va a pedir una contraseña porque es un room level que está pensado para mantenimiento del sistema en caso de errores o en caso de fallas. Entonces se entra en un modo de, vamos a decir, directamente como root, en un modo de, vamos a decir, reparación o recuperación también. Pero eso es desde el sistema de arranque, uno puede setear que el usuario que quiera entrar debe proporcionar una contraseña para poder iniciar en ese modo, vamos a decirlo. O si quiere editar alguna configuración del grupo. Eso vamos a ver más adelante también. Entonces es muy importante entender que el proceso arranque con el objetivo de que si ocurre algún problema o en caso de que tengamos un problema con un servidor o una máquina virtual, que cuando arranque ya no pasa de un cierto proceso porque quedó dañado o inconsistente el file system, saber cómo manejarnos dentro de eso y cuáles son eh, ¿cómo decirle? Las opciones que uno tiene que tener, las cosas que debes de tener en cuenta para poder realizar esa tarea. El proceso de embrague se desarrolla principalmente en cuatro etapas, algunas de las cuales pueden ser modificadas por el administrador, mientras que para otras basta con estar al tanto de las acciones que se lleva a cabo. Los, vamos a decir, la primera etapa usualmente es el BIOS. Cuando uno le da a encender, la computadora lo primero que hace es inicia vamos a decir, el starter o el paso de firmware donde va a chequear todo lo que sea el hardware del equipo que vimos en la clase anterior, que eso se encarga el BIOS de realizar. El BIOS empieza a chequear todo, si todos los drivers, o sea, no los drivers, si todos los componentes de la computadora están correctos, pasa al siguiente nivel, que es el bootloader, el cual el bootloader sería el proceso que le da el inicio al kernel. Después empieza el kernel y después que el kernel inicia o empieza a levantar sus módulos, levanta el primer servicio que es a partir de ahí ya sea el init o el systemd que va a ser el siguiente proceso. Estos son los aquí nosotros podemos interrumpir el inicio, podemos configurar alguna, si es que agregamos un disco o agregamos algo, queremos modificar algo del BIOS, es en este estado, en este paso es lo que solemos hacer. O si queremos actualizar el firmware. Después pasa el Master Boot Record, que es lo que está acá indicado. Esos dos siguen siendo procesos de booteo porque el Master Boot Record, dependiendo de la versión del sistema operativo, o va a tener un Master Boot Record o va a tener un group, no, un GPT, que es lo que más van a encontrar actualmente, que son el tipo de partición que soporta mucha más cantidad
de tamaño en disco que el MBR, que tiene una limitación de hasta 2 terabytes. Después tenemos el bootloader, que es el que empezaría el group a configurar y levantar. Después tenemos el kernel, propiamente dicho, y después tenemos el init como aquí se describe. Como vimos, la etapa del firmware es la primera etapa en la cual nosotros procedemos a darle el encendido a la computadora o darle el start. La mayoría de las computadoras conocen este paso básico como el BIOS, o se conoce ese paso como el BIOS, o también en algunos ya es UEFI, ya no le dicen BIOS, pero usualmente es la misma cosa, solo que el BIOS es mucho más amplio y permite mucha mayor configuración y es un poco más amigable para el usuario final, si es que no tiene mucho conocimiento. El BIOS viejo o antiguo de la computadora, un poco más viejo, era bastante más tosco y era un poco más complicado, no de manejar, sino que había una curva de aprendizaje mucho más grande para un usuario inexperto. El BIOS almacena un chip de una memoria en la placa madre que es no volátil, que es solo lectura, aunque ya todos sabemos que si podemos utilizar el BIOS o podemos utilizar el firmware del BIOS, como se dice, o algún controlador del BIOS, eso no es solo lectura, quiere decir que hay un proceso en el cual se puede escribir en el BIOS, ya no es más solamente ROM, sino que son memorias que ya soportan escritura también. La función del BIOS. El BIOS tiene tres etapas principales como parte de la primera etapa del proceso de arranque. Como les dije, ejecuta el diagnóstico de todos los hardware, verifica que todos los hardware estén correctamente funcionando. Si los hardware principales, como ser eh, CPU, o sea, procesador, memoria, driver de video, están funcionando, usualmente la computadora va a aprender. Ahora, si hay un problema ya a nivel un poquito más, vamos a ver, el chipset o algún componente que esté dañado, directamente la computadora no va a arrancar. No. Lo mismo ocurre si falta el CPU, falta la memoria o está mal colocada, o si en caso específico la placa madre no cuenta con una tarjeta de video, lo más probable es que no pase o no sepamos si arrancó o no. Lo más probable es que estemos sin imagen, vamos a decirlo. En ese caso sí se necesita una placa de video para poder verificar. Todos los demás periféricos son, no, es secundario, excepto en algunas placas en donde se requiere que esté conectado el teclado para que funcione, que son ya muy raros, son más bien eh, firmware que se basa en BIOS. Las que son UEFI, usualmente ese chequeo ya no es un... Sale la alerta que no está conectado a ningún dispositivo de teclado o mouse, pero continúa al inicio. En las computadoras anteriores viejas, si no tenía el conectado el teclado, directamente salía un mensaje de que no encontraba ningún dispositivo de entrada o keyboard y se quedaba ahí y no volteaba la computadora. Entonces, es una para que tengan en cuenta. Como le dije, enumera los hardware disponibles, memorias, disco, USB. Tanto la memoria para saber cuánto tiene memoria actualmente. Si hay una memoria que esté fallando, lo más probable es que no bootee tampoco. O sea, hay que en las nuevas placas ya hay algunas LED que indican cuál es el banco que está fallando o la memoria que está fallando, entonces es más fácil de diagnosticar.
En placas viejas no existe eso y hay que quitarle las cuatro, si tiene cuatro memorias, quitarle los cuatro y ir probando uno a uno y ir viendo cuál es el que está fallando, si es que hay uno que esté fallando o si simplemente es una memoria que está mal conectada y no está haciendo buen contacto. Los dispositivos USB, si es un tipo de almacenamiento, va a mostrar que hay un dispositivo de almacenamiento. Si existiera, si los teclados mouse, va a decir que hay un mouse conectado en el USB, en el puerto USB y nada más que eso. Más que eso no le va a dar la información. Son esos dispositivos más básicos lo que puede detectar. Y los siguientes principales busca el sector de arranque en los dispositivos de almacenamiento disponible. Si tenemos un USB y nuestro disco duro y ambos tienen sectores de arranque o una secuencia para iniciar, va a iniciar con el primero que esté seteado en el BIOS. O sea, si ustedes, por ejemplo, instalan y dejan que primero ustedes del USB, después del disco duro y por último de la network o del CD-ROM, si es que tienen, entonces si tienen un USB que tiene algún sistema de arranque, ya sea que tenga un Lazy de Fedora, un Windows, un instalador de Windows o lo que fuere, va a bootear primero del pendrive, por norma general, por orden de booteo del BIOS. Cuando el BIOS o UEFI, vamos a decirle, encuentra un sector de arranque, en caso UEFI, va a buscar una partición o un sistema UEFI para bootear y va a continuar. Y en caso de que sea el BIOS, simplemente va a buscar el MBR y va a pasarle la siguiente etapa, que es el bootloader. El bootloader es lo que nosotros conocemos como Master Boot Record. Contiene una pequeña cantidad de código llamado bootloader. El único propósito de este bootloader es cargar el kernel en la memoria y ejecutarlo. Entonces, la etapa 1, el primer target, se encuentra en el Master Boot Record, carga el second target, que sería el bootloader, y el second target bootloader inicia lo que sería el proceso de cargar el kernel para que se arranque el sistema operativo. Esto es algo que ocurre así rápido. Una vez que la computadora pasa del post, vamos a decirle, dependiendo del tipo de computadora que tengan o el equipo, si es un servidor, tarda, o sea, eso es indiscutible, porque los servidores, entre más hardware tenga, más va a tardar en bootear porque más comprobaciones va a hacer para bootear. Va a iniciar con un chequeo de memoria y de acuerdo a la cantidad de memoria que tenga, va a chequear todas las memorias que están todas correctamente y todas están funcionando, pues va a pasar al siguiente hasta que compruebe todos los hardware y después de eso va a empezar su proceso de arranque. Si tienen disco o tienen un arreglo en RAID, tienen una tarjeta de RAID, esa tarjeta de RAID se va a volver a chequear, va a chequear que esté todas las particiones correctamente, que esté bien cargada y después recién va a tratar de bootear o el sistema operativo va a pasar al siguiente estado. Y eso puede tardar dependiendo del servidor, de entre 5 a 10 minutos como mucho. Pero tarda. Usualmente por eso es que no se quiere tanto reiniciar los servidores físicos. Porque hacen mucho chequeo cuando se prenden. El bootloader y su importancia, ¿no? Es uno de los puntos más importantes, vamos a decirle, en el proceso de arranque, porque el bootloader carga el grupo, que es vamos a decirle, el arranque más común que tiene el sistema operativo. Si ustedes prenden un sistema operativo, eso es lo que le va a cargar a primero el grupo.
Tenemos por aquí la máquina virtual para ver ese proceso, para que vean. Vamos a ver, iniciar. Esto sería el grupo de Linux. Y en este grupo uno podría ejecutar ciertos comandos como le digo. Y lo único que tienen que es, si es que van a hacer alguna gestión aquí, tienen que detener, porque si automáticamente no detienen, este tiene un contador hacia atrás que usualmente empieza de 5 4 3 2 1 y arranca. Entonces uno solamente moviendo las teclas, cuando aparece el grupo, uno puede seleccionar qué puede hacer. Acá dice pulse intro para arrancar el sistema operativo seleccionado, E para editar el orden de arranque o C para crear una línea de órdenes, o sea, un comando que nosotros queramos escribir al grupo, pero es al grupo, no es que vamos a hacer algo específico, por ejemplo, queremos actualizar o hacer una modificación al grupo, es lo que entonces uno aquí puede seleccionar lo que va a hacer y nada, ya está. O sea, este es el proceso del grupo. Vamos a que arranque. Si le damos Enter, va a iniciar y va a empezar a cargar el kernel. Lo primero que hizo fue cargar el kernel, lo envía a un load run disk o en memoria, espera un rato y ahí ya lo primero que carga es el proceso init y de aquí en adelante ya va a empezar a levantar el sistema. En este caso no es init, sino que es systemd. Una vez que termina, ya levanta el sistema operativo. O sea, aquí básicamente ya está casi todo booteado. Vamos a continuar. Entonces, esa es la diferencia que se tiene entre la mayoría de los sistemas operativos, que el group tiene ese tiempo que uno puede configurar. Le puede poner, bueno, no quiero 5 segundos, quiero que sean 3 segundos. Y en 3 segundos uno puede darle tiene que estar atento, no, porque 3 segundos pasan rapidísimo para poder editar ahí. Ahora, nunca le recomiendo poner en cero eso porque si no, pues, si tiene algún problema en el boteo, no van a poder editar el grupo y van a tener, le va a hacer. Es un poco más problemático después para hacer una recuperación de algo simple. Otras alternativas o sistemas de arranque serían el Silo para hardware Spark y Jabug para PowerPC. Son otros gestores de arranque, vamos a decirle, otros bootloader. Funcionalidades adicionales, arrancar a través de la red con PXE, permite arrancar el kernel de múltiples sistemas operativos y la manipulación del parámetro del kernel. Supongamos que en nuestra máquina tenemos, o que tenemos el sistema operativo Windows y queremos instalarle Linux también, pero no queremos usar una máquina virtual, sino que queremos instalar en otra partición dentro del mismo sistema operativo. Eso se puede hacer un proceso bastante, no complejo, pero sí hay que tener unas herramientas para disminuir el tamaño de la partición del disco C de Windows para dejar un espacio relativamente de 30 a 50 gigas para poder instalar la distribución de Linux. Y una vez que se instala eso, en el grupo hay que configurarle, agregarle unas líneas para que aparezca un menú de opción donde va a decir sistema operativo, la distribución de Linux, y en otra línea aparezca el otro sistema operativo, ya sea Windows, o si tienen otro Linux, si quieren tener otros Linux, no importa. Va a aparecer ahí el otro, simplemente hay que escribir esa línea, decirle
que este dispositivo va a tener arranque para Windows, esta cosa, y va a usar esta partición para iniciar. Eso hay que hacerlo a mano. Si no, simplemente va a arrancar siempre desde Linux. Y podemos seleccionar cuál va a ser el que va a iniciar por defecto. Por ejemplo, si tenemos Linux y Windows, podemos decir, bueno, cuando yo quiero usar, voy a usar Linux y por defecto va a iniciar siempre en Windows para que los demás puedan usar. Una forma puede ser. Permite arrancar múltiples sistemas operativos y manipular parámetros del kernel. Eso es lo que le comenté al inicio. Uno puede editar el group y acceder y decir, cambiar unos parámetros. Eso no va a ser permanente, eso solamente va a ser para ese proceso de boteo. Y uno lo que puede hacer ahí, por ejemplo, si en caso de que accidentalmente se cambió la contraseña del usuario root y nadie sabe, nadie tiene la contraseña, nadie tiene un usuario con sudo habilitado para poder hacer sudo su menos y ingresar. Entonces, la única opción que queda es reiniciar el servidor o el Linux, entrar en modo single, se le dice, o en modo uno y cambiar la contraseña de root desde ese lugar. Pero a su vez, si es un servidor y es producción y es un servidor crítico, lo que se recomienda es que ese parámetro o esa acción de editar el root tenga una contraseña de protección adicional para evitar que alguien apague el servidor, prenda y simplemente presionando E y escribiendo single puede iniciar la sesión como root y ni siquiera necesita cambiar la contraseña, simplemente debe de, si es que necesita copiar alguna información o obtener algo, simplemente desde ahí puede hacer lo que quiera, si es que tiene acceso a la consola del equipo. Continuamos. Ahí terminó el proceso de el Stargate del bootloader. Ahora pasamos a la carga del kernel en memoria para que inicie el kernel. El, Como vimos cuando inició la máquina virtual, vimos que el boot continuó después de la edición, la interrupción que hicimos, presioné Enter y continuó el proceso de arranque y lo primero que hizo fue iniciando el kernel, iniciando un RAM disk, lo que significa que tiró algo a memoria para que cargue el kernel. Y las tareas iniciales, iniciar los controladores de hardware esenciales para el funcionamiento, todos los módulos del kernel que tenga lo va a cargar también. Montar el sistema de archivo, la raíz. En ese mismo momento que el kernel levanta los controladores, monta la partición, o sea, la barra y las particiones. Y luego tendría que iniciar el servicio del systemd o initd, dependiendo de la versión o el RAM que se tenga configurado. Pues, aparte del systemd y el init o el system5, como se le dice también, systemd, corta, system5, bueno. Sí, hay otros run level que pueden ser instalados, usados. A veces ya lo carga el kernel de acuerdo a la configuraciones que cada uno tenga. Por defecto o por conveniencia, en las nuevas distribuciones, la mayoría ya traen el systemd instalada y configurada para su funcionamiento. En versiones viejas de Linux van a encontrar el initd o, o algún otro puede ser también. El kernel autocontenido, perdón. El kernel se encuentra como
ejecutable estándar, pero es autocontenido. Esto lo que quiere más bien decir es que lo que se trata es que el kernel se limite a hacer solamente las comprobaciones del hardware, brindar los servicios o la solicitud en el proceso de arranque. Lo único que tiene que hacer es arrancar, inicializar el hardware, cargar la raíz, eh, verificar las bibliotecas compartidas, montar la barra y verificar el barra boot que esté configurado con un espacio cercano al inicio y cumplir las limitaciones de accesibilidad del BIOS. Y solamente que se limite eh, a ese proceso en ese momento, para que se garantice que se inicie el sistema operativo con todos los controladores, con la partición estándar, y a medida que va booteando, que el siguiente proceso sería que arranque el init va a ir montando los distintos servicios o procesos que van a cargarse al lado del kernel. El directorio barra boot es Linux, particularmente uno puede, no tengo una pizarra. Básicamente lo que ocurre es que esto puede ser un directorio dentro de la raíz dentro de la barra raíz, un directorio, o también puede ser una partición aparte. Entonces uno puede particionar hasta, eh, dependiendo del tipo de sistema, del sistema que está usando. Si es MBR, son 4 particiones estándar o 3 estándar y el resto es y una extendida y el resto lógicas. O tiene una partición GPT en donde todas son particiones primarias, pero tiene hasta casi 165 particiones, creo que era, o más. No recuerdo bien. Entonces uno puede particionar directamente ese directorio. Ese directorio es crítico según el estándar de jerarquía de archivo. Dentro de ese directorio que usualmente, si uno va a hacerlo como una partición, más o menos debe de reservar unos 1,5 GB de acuerdo a la distribución de Linux que va a usar. Si va a usar una distribución que va a soportar Wi-Fi, se recomienda 2 GB aproximadamente. Si uno va a usar una distribución del BIOS normal, con boteo normal, con 512 megas a 1 GB ya está sobrado. Y también si es que va a usar Wi-Fi, tiene que tener una partición barra BIOS barra F para que funcione el Wi-Fi, para que bootee, digamos. Y la configuración del BIOS, ahí en esa partición uno puede cargar ciertos parámetros de configuración, digamos. ¿Será que tengo la máquina aquí? Si esto me deja para mostrarle. Como ven, hay una partición llamada SDA2
que es boot. Y dentro de SDA2 también hay otra partición que sería el SDA1 EFI. Y seguramente hay otra partición que contiene, que es el DepMapper Debian, que contiene todas las otras particiones que son del resto del tamaño. Y como ven, son 1 GB aproximadamente lo que tiene cada partición. Y esto lo que usa es 144 y 5 megas, más o menos. Pero si nosotros nos vamos a barra boot, pues, sí, tiene un EFI que tiene algunas configuraciones que en estas son imágenes del kernel. Cuando se actualiza usualmente o se descarga una versión, aquí se guarda, vamos a decir, la versión del kernel que tiene instalado y se deja una versión usualmente. En alguna distribución Linux directamente solamente mantienen una versión y en otras te da la opción de tener varias imágenes del kernel, si es que uno quiere cambiar de kernel. Group, en el group, usualmente en este directorio donde uno va a poder ver el SFG, no me tengo permiso. Group. Estas son las configuraciones para decir cómo va a bootear el group. Cada línea tiene un significado usualmente. Vamos a ver si les puedo mostrar. Acá. Básicamente cuando uno quiere modificar algo debería en esta línea hacer la modificación para bootear en un room level específico. Después del get se edita y se agrega la línea, ¿vale? Y si uno tiene otro sistema, básicamente debe de creo que copiar ciertas modificaciones y decirle cuál es la partición que va a usar. Va a ser, sí, realmente la forma más práctica de bootear, o sea, de tener dos sistemas operativos es tener una en una máquina virtual y otra como sistema operativo fijo. Porque uno usualmente no va a llegar a usar, no va a apagar su máquina para entrar en Linux o en Windows y después se va a cansar y va a dejar de usar uno u otro. Entonces, lo más recomendable es, si que quieren probar, es tener una máquina virtual e instalar en la máquina, ya sea que tengan Linux como host y Windows como una máquina virtual o al revés. Para modo aprendizaje, ustedes pueden decidir cómo usarlo. El crecimiento del kernel y las soluciones. Anteriormente el kernel era bastante pequeño, contenido bastante, ¿cómo decirle? Eh, no ocupaba mucho espacio, pero a medida que se va agregando soporte de más hardware, más módulos, esto crece, crece, crece
va necesitando más espacio, entonces se busca la estrategia de cómo comprimir esa imagen, como el Z-Image y el formato BZ-Image para abordar el crecimiento del kernel, para que no sea demasiado grande, pues. La imagen del kernel está contenida y comprimida y cuando se inicia se expande eso y también se introdujo el DixRAM, como vieron cuando inicia se aparece inicializando el DixRAM y ahí ahí también se envía al kernel para que inicie su secuencia de arranque. Y después de hacer todo el chequeo, todo, y verificar que todo esté ok, el kernel ya haya levantado el- los módulos, el driver, o sea, los módulos, levantó primero la, el bootloader, levantó no es el boot, la partición, después verificó el boot, el barra boot, eh, cargó los módulos y ahora lo que debe de hacer es iniciar el proceso init, que es el primer proceso. Init systemd, en algunos casos también puede ser system file, ya es dependiendo de la distribución de Linux que estén usando, cuál va a ser el primer proceso o el nombre que va a tener su primer proceso de su gestor de procesos. El init, el, hagamos un paréntesis acá, vamos a ver qué proceso tiene. Bueno, este usa init, así que um, como, como su principal. Entonces sería el primer proceso, por eso es que su ID, PD es 1, es el primer proceso que se levanta después de iniciar el sistema. Y después se encarga de levantar todos los demás procesos, ¿no? Como esta máquina virtual creo que también es el init, la que estaba usando aquí. Vamos a esperar que bote. Ya está. Bueno, vamos a hacer la verificación de aquí y ya estamos. Va a ser el mismo, o sea, el init. Va. En caso que sea otro, iba a ser system, iba a ser sbin barra systemd o init o otro run level que use para iniciar. El, la etapa de arranque en el init es crucial porque arranca el sistema operativo. En esta fase, eh, él es el responsable de iniciar el kernel, es el responsable de iniciar el init. Y el init desempeña un papel fundamental en la secuencia de arranque porque se encarga de arrancar los demás procesos del sistema operativo. Desde ahí el kernel deja su rol, empieza el rol del init. El init lo primero que hace es empezar a levantar sus procesos o los procesos hijos
hace un chequeo de todos los servicios que están disponibles o que tienen que estar arriba y empieza a levantar esos servicios. Inicia el servicio de red, inicia el servicio de, si tenemos un servicio de HTTPD, inicia ese servicio de HTTPD. Si tenemos un servicio de ¿cómo se llama? FTP, levanta ese servicio. Eso todo se encarga el INIT. El INIT es el proceso principal que inicia durante el proceso de arranque. Este proceso tiene tres responsabilidades principales. Uno es continuar el proceso de arranque para activar los servicios, mostrar en pantalla el inicio de sesión y escuchar la consola. Es el primer, la primera responsabilidad. La siguiente responsabilidad es iniciar los otros procesos del sistema y adoptar cualquier proceso que se desvincule de su proceso padre, vamos a decirlo. Entonces, en su proceso de continuar el proceso, él activa los servicios que encuentre en una lista de procesos que él tiene, que tiene que activar. Muestra en pantalla, dependiendo de si estamos iniciando el modo, con interfaz gráfica, nos va a mostrar el Windows Manager con el cual nos va a pedir usuario y contraseña, que sería esto, básicamente. Donde nosotros vamos a tener nuestro usuario y vamos a iniciar. En caso de que en caso de que estemos al F1, no se me este sería en caso de que estemos en modo consola, vamos a decirle, donde simplemente nos va a mostrar el inicio interactivo en donde nosotros le proporcionaremos un usuario y contraseña y directamente ya nos va a abrir una consola. Para volver al modo gráfico, si es que tenemos que buscar primero del modo gráfico, es F1, ahí volvemos. Control Alt F1, esto tiene que ir probando porque de distribución en distribución van cambiando. La basada en Red Hat, usualmente las primeras 6 son, o 4, dependiendo también de la versión de Red Hat. Las primeras 4 van a ser consola, todo van a ser consola pantalla negra, vamos a decirle. Y a partir del 5 va a ser, o 5 o 6 o F7, va a ser la interfaz gráfica. Si están booteando desde, vamos a decir, por ejemplo, tienen el room level de interfaz gráfica, van a modo, vamos a decirle, modo consola y quieren volver al modo, F7, no creo que funcione este, no. Quieren volver al modo gráfico con nuestra F1, o sea, para que tengan en cuenta. Y eso es lo que nos va a mostrar en su primera etapa. Y va a escuchar si es que nosotros enviamos o va a estar atento a que si nosotros introducimos algún comando para enviar alguna orden. También va a iniciar otros procesos en caso de que no estén iniciados o dependan de otros procesos para iniciar, porque se va a iniciar al final.
y va a adoptar cualquier proceso que se desvincule de su proceso madre, padre. En nuestro caso lo que ocurre es que si el sistema operativo levanta un proceso y por algún motivo el proceso padre de ese proceso eh, termina por algún error, pero ese proceso hijo queda funcionando, bueno, en realidad no queda funcionando, queda colgado, chueco, queda ahí, se queda ahí. El init lo que va a hacer a tomar ese proceso como, lo va a tomar como su proceso hijo y va a terminar el proceso. Simplemente eso, va a ser un kill -9 y va a terminar ese proceso y ya ese proceso desapareció. No es que va a seguir corriendo. La evolución y las variantes del init. El init ha evolucionado en los tiempos del System B de Unix, también conocido como System B init o System 5 init. Esta forma tradicional de inicialización ha sido reemplazada gradualmente por el UPSTAR o System D, que ofrecen diferentes enfoques para la gestión de procesos durante el arranque del sistema. El, Acá ya queda a discreción de la distribución prácticamente, o bueno, si nosotros no estamos, eh, vamos a decir, conforme con uno u otro gestor de procesos, podemos simplemente cambiar la distribución y usar una que soporte algún gestor de procesos que a nosotros nos parezca más estable o más confiable. El System D está prácticamente del 2015, 2014 está en Red Hat como opcional y gradualmente ahora viene instalado por default en todos los sistemas basados en Red Hat. El OpenStar realmente nunca tuve la oportunidad de usar. El System D surgió como alternativa al tradicional System File Init. Usualmente los gestores son para, o sea, así como la distribución es una cuestión de gusto personal de cada uno, uno puede elegir con cuál usar. Tienen varias, vamos a decir, tienen enfoques muy diferentes en la forma en que inician y gestionan los procesos, aunque los dos tienen la compatibilidad con los procesos init tradicionales para garantizar la continuidad de los procesos heredados. Pero en caso, las distribuciones, las primeras distribuciones básicamente que tenían tanto el System D como opcional o el Star como opcional y después tenían el System 5, era, ambos convivían y eran compatibles, pero lo que se estaba buscando era que la mayoría de la gente pase a usar los nuevos gestores de procesos. Sí, creo que está aquí.
El init RAM FS en el arranque del sistema Unix. El propósito del init RAM FS es, son como directorios temporales que proporcionan archivos y controladores esenciales para iniciar el verdadero sistema operativo y permitir el continuo arranque. Actualmente, si hacemos un df-h en una de las distribuciones, siempre vamos a ver que hay un tmp fs, donde está el prox PCI, el prox SCSI, el System Firmware y el System Device Virtual Power. Dependiendo de la distribución puede ser así o puede tener solamente uno solo, que sería, en este caso tienen dos, que es el, bueno, no sé qué, empezamos acá, que es para el room barra room. Después tenemos el TMP FS para el def barra sh, room log. Después tenemos para el room user 113 y el user 1000, básicamente. Y eso sería aplicación usuario. Básicamente sirve para eso, para permitir cargar controladores y intercambio más rápido, vamos a decirlo. Problemas del arranque, detalles sobre el dilema del huevo o la gallina, donde el kernel requiere controladores ubicados en el disco que está intentando acceder. Mm, bueno, por eso es que se usa ese disk run o también el init run fs, es para que el kernel cargue ahí los controladores, hace un chequeo de la lista de controladores, carga ahí los controladores o los drivers de los controladores que él necesita para hacer funcionar el kernel. Ese era un problema que había antes con algunos kernels que necesitaban un driver específico para bootear de un hardware, pero ese driver estaba dentro del sistema operativo, dentro de una partición específica del sistema operativo, y todavía el kernel no montó el file system, entonces no puede acceder a ese driver, entonces no puede iniciar el sistema operativo porque requería de ese driver. Para buscando solución se creó este init RAM FS, así como el RAMDix para cargar ahí los drivers o los controladores de los hardware que se necesitan para bootear el sistema operativo y para que se puedan cargar al kernel o compilar con el kernel. O sea, en realidad se usa para evitar tener que compilar el controlador al kernel, porque ahí también hay otro problema. Supongamos que tenemos un driver de una tarjeta de video tipo AMD o Nvidia. Descargamos el driver de la página web, instalamos y los compilamos con el kernel, que eso es lo que usualmente se hacía anteriormente. Y después de 7, no sé, 5 o 4 meses sale una nueva actualización del kernel de Linux y instalamos esa actualización y se pisa la configuración que tenía y ya no se puede bootear el sistema o no se puede más cargar la tarjeta de video o no bootea más porque no puede continuar porque no tiene los drivers para esa tarjeta porque no soporta el kernel. Entonces, en lugar de compilar con el kernel del controlador, se tiene dentro del controlador en una pseudo partición virtual, vamos a decirlo, y de ahí el driver, el kernel cuando bootea ve eso y carga el controlador de ahí. La estructura del init run fs sería como un archivo de CPU insertado en una sección específica del kernel. Funciona durante el arranque
El proceso de es desempaquetado por el kernel y cargado al disco temporal, el TMPFS, para acceder a los archivos y controladores esenciales. Es un proceso que el kernel busca el archivo, o sea, monta el archivo, crea el archivo, el TMPFS, copia ahí o monta ahí los controladores esenciales, se ejecuta luego los controladores y se carga. Ejecución de script init, eh, se, después de que el init ramfs eh, se cargan los controladores, programas de espacio del usuario requeridos para el verdadero funcionamiento o el sistema archivo. Realmente lo que acá una muy mala traducción, por cierto. Lo que realmente ocurre es que dentro el initramfs se, se ejecutan algunos scripts que cargan los controladores al kernel para que el kernel después pueda montar el sistema de archivo verdadero, o lo que nosotros conocemos como la barra, y luego todas las los distintos directorios. Y también va a seguir en orden de particionamiento, o sea, un archivo cat, etc, cat, que de acuerdo a, vamos a ver dónde estás, bueno, tenemos solamente nuestro particionamiento barra boot, va a cargar esto, va a cargar esta partición de mapper debian bg root, que es nuestra partición eh, principal. Y después dice que tenemos un swap que nos va a cargar también. Y un CD-ROM también. Lo que va a tratar de montar. Entonces, si vemos el sistema acá, tenemos el def, el barra. Pues tenemos estos dos que son el epi, pero que están dentro del directorio barra boot. Eso aquí aparece el barra boot, pero solamente va a aparecer una vez. Le va a aparecer acá el barra boot, acá dice. Acá está el boot, que va a estar montado. Se monta primero el boot, después se monta la otra partición que sería el boot barra F, y luego el swap. El swap, para ver lo que era. um, no es un CEO con comandos swap.com podemos ver si no swap también, pero con print también lo digamos en
Intercambio, esta memoria de intercambio, que dice que tiene un total de un y tanto usado. Vamos a ver el tema principal. El- y luego de eso lo que ocurre es la transferencia al sistema de raíz. Entonces, en este paso lo que ocurre es que el sistema eh, se transfiere de lo que está en el system init, en el verdadero sistema archivo que es cargado con todos los componentes necesarios. Ya el kernel accedió al TMPFS, cargó los controladores y ejecutó los script o el script, por la cantidad que tenga para que se monte el sistema archivo verdadero. Y dentro del sistema archivo verdadero va transfiriendo los programas esenciales que ya usó para bootear, para que queden en los lugares que debería estar. Por ejemplo, el sbin barra init, de que es la raíz donde está el ejecutable del sistema operativo. El mensaje kernel, vamos a ver, creo que aquí se ve mejor en esta parte. El mensaje kernel. El, el de Messenger es un comando que se ejecuta tras, o sea, uno no necesita que ejecutar después de que se inició el sistema operativo. Uno puede simplemente, una vez que ya está dentro del sistema operativo, ejecutar el comando de Messenger y le va a mostrar no, seguramente porque no estoy, ahí está. Me va a mostrar las alertas, en rojo usualmente va a salir lo que es falla, todo lo que es alerta y, como decirle, unos logs. Sistema operativo Linux, se inició, este es el comando en la línea boot image, ve tal cosa, root def mapper debian, root get, y pasa al memory RAM, la versión tal cosa, la PC, security boot disable y toda la historia del proceso de booteo. Si hay un error muy crítico, en este caso un log que no pudo enviar, pero nada más que eso. Acá un DMI file health. Y después de eso todo estuvo ok, entonces no hubo ningún problema. Y ese es el comando de mensajes, nos sirve para mostrar los mensajes generados por el kernel. Eh, la utilidad principal es generalmente exhibir los mensajes de errores y que nosotros podamos, eh, de acuerdo a los mensajes que nos da o nos envía o nos genera, porque a veces el de Messenger nos va a aparecer directamente en la consola si es que hay muchos errores en el boteo o en el proceso de boteo y nos va a aparecer ya los mensajes directamente en la consola.
Y en otras ocasiones vamos a tener que entrar a la terminal y ejecutar el comando para verificar si es que hubo algún error muy crítico al iniciar el proceso de boteo del kernel. Estos mensajes del kernel se guardan en un buffer de un tipo cíclico, o sea, va rotando y es limitado, tiene cierto tamaño y capacidad y después creo que cada vez que se reinicia se sobreescribe el Messenger y esa es la cantidad de información o de log que va a poder guardar. Si uno requiere más log, va a tener que ir al bar log y buscar de acuerdo al hardware o al software o a la distribución de Linux el, el error en particular. Algunos son, eh, en algunas ocasiones en el Barlog Messenger también se puede, o sea, uno puede leer también el Barlog Messenger de Messenger para ver los errores. Lo mismo que ejecutar el comando, básicamente eso. Sí, así, sudo. Era que por ahí, este es el proceso de nomás. Bueno, en esta versión por lo menos ya no hay más log Messenger. SSH. Este por acá. El Messenger básicamente sirve para mostrar eso, los comandos o no los comandos, las alertas, los mensajes del kernel y si tenemos conectado algún hardware o algún nuevo dispositivo o una nueva ruta que se asigne a un disco o algo, nos va a aparecer ahí en el Messenger. Vamos a ver. Ahí. Me muestra. Y me va a mostrar los últimos básicamente. Pero también tiene un archivo para el control. Sería una salida también que no podemos hacer un time N20 en las últimas 20 líneas. Y nos va a mostrar exactamente eso. Las últimas 20 líneas, los dispositivos que tenemos conectados. Solamente para eso sirve. Para ver exactamente los mensajes del kernel. El archivo barlog messenger. Como ven, eso depende también de la distribución de Linux en la que esté. No todas las distribuciones de Linux tienen este barlog messenger.
Acá sí hacemos no tiene nada. Entonces, creo que es una y aquí es se tiene que usar otro comando para usar el journal. Se usa journal. X, mostrar todos los todo me va a mostrar lo que entonces que se obligación humana para ver las opciones que tiene. Pero el Barlock Messenger en las distribuciones Red Hat o derivadas van a encontrarse así. En Debian, en la versión 12 por lo menos no hay. O se tiene que usar otro Journal CTL con alguna modificación. Y Ubuntu creo que también trae, depende también de la distribución. Y en el Messenger lo que se guarda son los mensajes al kernel, mensajes con lo del sistema operativo, sea que tenga un error, una falla o algo, se va a almacenar ahí. Y también hay otros logs que se consideran principal, que sería el syslog, que contienen en algunas distribuciones, son las del tipo auditoría, cuando hay syslog muestra algún tipo de auditoría, algún tipo de información específica, y es un aspecto normal donde nos va a salir de esta forma, donde podemos hacer un grep si buscamos por error o por alguna palabra conocida, si el archivo es grande, bastante. Tienen que tener en cuenta que desde que se inicia la computadora hasta que se cambie de día, ese archivo va a estar escribiendo los eventos. Se conectó a un dispositivo USB, se conectó al USB, se conectó desde la IP 1020 tanto o 10.192.168.x.x, se conectó vía SSH, se pudo autenticar, no se pudo autenticar, algunos van a ir al syslog porque si es algo referente a algún problema en específico, dependiendo va a ir ahí. Ahí está. En un sistema basado en systemd, el demonio es el journald y es el mecanismo de registro que está configurado mediante el archivo systemd journal.conf. Por eso es que no existe un messenger. El formato de archivo de registro diario binario, lo cual es diferente a los demonios de registros tradicionales mencionados anteriormente. Entonces es un binario, no se puede leer con un cat, tile, head o algún less. No, es un binario, se tiene que ejecutar con un comando en particular para que él pueda leer el archivo en específico que usa. El- Se puede usar el comando cat para ver el contenido del archivo journald.d.conf, que está dentro del directorio /etc /system30 systemd journald.conf. Y estas son algunas de las, vamos a decirle, configuraciones que tienen ahí. Traen muchísimas, tendría que ser un poco más largas, creo. Veremos. Este system
en este caso un poco más corto, pero se puede, para más información, ejecutar el comando man 5 journal conf para tener más información de estas opciones. Vamos a hacer. Para journal -b se puede journal -b. Podemos utilizar el comando journal-ctl-b para ver algo más parecido al de Messenger. Básicamente nos va a decir la línea 1/24 y nos va a decir cuánto por ciento tenemos de, de listo, vamos a decirlo. No, así M cuando terminemos cualquier cosa, yo no sé cuál es. Había una además. System user machine is file image. Tantas opciones. Una página de man bastante potente. Y básicamente eso es hasta aquí el proceso o sea, que ya verificamos después de que buteó el sistema operativo, inició. Y lo que hicimos ahora fue verificar si cargó todo correctamente. Eso fue lo último que se hizo del proceso. Como ven, capítulo bastante corto. El proceso de arranque es bastante importante comprender por lo menos los primeros 3 staggers para saber, porque generalmente si hay un problema en el proceso de boteo, puede ser una mala configuración del BIOS, que supongamos tenemos un sistema operativo tipo que instalamos de tipo MBR o con la opción de MBR instalamos, funcionó y después se hizo una actualización o se actualizó algo del BIOS y se volvió a setear a UEFI y no bootea, entonces se puede ser un problema que no bootee nuestro sistema operativo. En ese caso hay que volver al BIOS y decirle que bootee en modo Legacy, porque es así ahora, se llaman Legacy. Y básicamente es eso. Después tenemos las opciones
del group, como hacerlo, donde podemos editar o modificar para poder bootear de una u otra manera de acuerdo a nuestra necesidad. Inclusive podemos agregar líneas para que bootee con un sistema operativo diferente. O sea, si tenemos un Windows, como hacerlo, va a tratar de bootear si está instalado dentro de la misma, dentro del mismo disco duro, o puede ser que esté instalado en otro disco duro también, y le podamos indicar que está en este disco duro y que usted que nos haga en el menú. Después de eso se pasa al proceso del bootloader. El bootloader lo que hace es simplemente inicia el kernel, ese es su paso principal. Carga o sea, el bootloader lo que hace es carga el group, y el group lo que hace es carga el kernel. Y el kernel lo que empieza a hacer es todos esos procesos de levantar la partición, levantar el RAM disk para poder cargar ahí dentro los controladores, para que se carguen dentro de ese disco duro o sea, imagen, vamos a decir, los controladores, y así el kernel pueda cargarse apropiadamente e iniciar el proceso init o systemd de acuerdo a la distribución, y de ahí en adelante simplemente ya es terminar ese proceso y que nos muestre el mensaje de autenticación, y a partir de ahí ya es simplemente usar el dispositivo. Bueno, eso es todo lo que es el capítulo 16.